Bienvenidos nuevamente a Defensoría en Directo. Esta vez nos acompaña Josefina Miruquezada. Ella es asesora de la Alta Dirección de la Defensoría del Pueblo y vocera para el caso de Ana Estrada, la primera mujer peruana que pide al Estado peruano el reconocimiento a su derecho a una muerte digna. Bienvenida, Josefina. Muchas gracias por la invitación. Josefina, este tema ya lo hemos escuchado en medios impresos, radiales, televisivos. Pero todavía, al parecer, no se está entendiendo la definición sobre muerte digna. ¿Cuál es la diferencia entre muerte digna, suicidio y eutanasia? Por favor, empecemos explicando esos términos para poder entender más el caso de Ana. Bueno, ese debate evidentemente trae muchísimos conceptos que a veces son difíciles de explicar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de muerte digna, hablamos del derecho de una persona a decidir poner fin a su vida cuando a criterio de esta persona que padece una enfermedad grave, incurable, que le genera sufrimientos físicos y psicológicos intolerables, a su criterio estos sufrimientos y estas vivencias resultan incompatibles con su idea de dignidad. Entonces, el acceso a una muerte digna significa el tener la libertad de poder decidir el cómo, el cuándo y el dónde poner fin a la vida cuando está a criterio de la persona que lo vive, y eso es importante, resulta incompatible con su idea de dignidad. Cuando hablamos de eutanasia, hace referencia más bien al procedimiento médico que realiza una persona, principalmente estamos hablando de profesionales de la salud, que realizan el acto de poner fin a la vida. Esto suele ocurrir en la práctica, por ejemplo, a través de la aplicación de una inyección o alguna sustancia letal que pone fin a la vida de una persona que lo solicita de manera indubitable, de manera expresa, cuando teniendo una enfermedad también grave e incurable, resulta una fuente de dolores, de sufrimiento, que considera que es mejor poder descansar en paz, ¿no? Entonces, lo primero que hay que diferenciar entre lo primero y lo segundo es que lo primero es un derecho que puede realizarse de distintos modos, no solamente a partir de la eutanasia, no solamente a partir de este procedimiento regulado, realizado por un médico, sino también podría hacerlo la misma persona. Y ahí está el tercer concepto, el suicidio asistido. Entonces, la muerte digna puede realizarse a través de un procedimiento de eutanasia, en donde es el tercero, un médico, el que realiza este acto a una persona que lo solicita, y muchas veces la persona que lo solicita está en una situación de discapacidad física que le impide poder realizar el suicidio de manera autónoma. Hay casos, por ejemplo, o el caso más conocido es el de Ramón Sampedro en España, una persona con tetraplegia que no podía hacer uso de sus facultades motrices, no podía mover los brazos, las piernas, y por tanto no podía ejercer el suicidio asistido, sino que necesitaba la ayuda de un tercero para realizarlo. El suicidio asistido, entonces, ¿qué es? Es el acto que realiza una persona, una tercera persona, un familiar, un pariente, un médico también, para proveer de una ayuda, de una contribución para la persona que quiere poner fin a su vida de manera autónoma, ¿no? Es esta persona la que, por ejemplo, consume una sustancia, o la persona que decide beber una, qué sé yo, o tomar una pastilla, qué sé yo, habría que ver la modalidad, pero es la misma persona la que, con la participación de un tercero que le asiste a poner fin a su vida, la que decide, ya habiendo tomado la decisión de acabar con su vida, de consumarla, ¿no? Entonces, las diferencias principalmente están primero en el lado de quién ejecuta directamente el acto, ¿no? En la eutanasia es un tercero, un médico, el que realiza el acto a la persona que lo solicita, porque la persona que lo solicita comúnmente no puede hacerlo por sí solo. En el suicidio asistido, más bien estamos hablando frente a un caso en el que la persona
pide la contribución, pide la ayuda de un tercero para que le facilite, por ejemplo, una sustancia, y es esa misma persona la que ejerce el suicidio. Por eso se habla de suicidio asistido, es decir, el auxilio, la ayuda, la contribución del tercero para que sea la misma persona la que realice el acto. ¿Qué es la muerte en condiciones dignas? Es el acceso, nuevamente, a un derecho de poder elegir cómo y cuándo, de dónde morir en condiciones dignas. Puede realizarse a través de un suicidio asistido, como también puede realizarse a través de una eutanasia. Ana ha intentado buscar que se le dé este derecho. ¿Cómo es que asiste a la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál es el acercamiento? ¿Cómo es que decide, digo, voy a la Defensoría para que me apoye en esta lucha? En realidad esto es un caso que, o es una lucha más bien, que Ana ha emprendido ya hace varios años. Ella decide abrir un blog el año pasado, ya se cumple un año desde que ella toma la decisión de escribir a partir de distintas entradas en su blog, cómo es la experiencia de su vida con esta enfermedad que se llama polimiositis, pero también cómo es su manera de vivir esta enfermedad, porque mucho depende de la formación personal, las creencias de uno, la ideología de uno, de cómo vive una determinada enfermedad. No es fácil decidir, bueno, yo no quiero estar sufriendo más, ¿verdad? Claro. Debe haber sido muy difícil para tomar esta decisión. Porque hay que recordar que, digamos, el derecho es una garantía, es un poder. El poder de decidir cuándo yo ya no quiero seguir resistiendo los dolores de una vida que yo considero es fuente de sufrimientos. Esa decisión no debe estar en manos del Estado, no debe estar en manos de la sociedad, no debe estar en manos de un tercero, sino en manos de la persona que lo vive. Por eso se trata de un derecho, es una facultad, la facultad de poder decidir solamente yo cuando mi vida merece una respuesta, ¿no?, de ponerle fin, precisamente porque a mi consideración, a mi criterio, esto es algo que es incompatible con mi idea de dignidad. Eso es algo muy personal. Entonces, a tu pregunta, cuando ella empieza a escribir en su blog, digamos, ustedes pueden revisarlo, es un blog que se llama Ana busca la muerte digna. Entonces, este blog lo que ella expone es sus vivencias y su lucha por acceder a este derecho a decidir. Entonces, cuando esto se hace visible, cuando se empieza a compartir a través de distintos espacios, las redes sociales, empieza a visibilizarse también a través de distintos medios, ¿no? Entonces, esta visibilización, ¿no?, el visibilizar su voz, el que su voz empiece a llegar a más rincones, eso hizo de que la Defensoría del Pueblo tomara conocimiento del caso, ¿no? Una vez que la Defensoría del Pueblo toma conocimiento del caso, es a pedido del Defensor del Pueblo que toma la decisión de, en tanto y en compatibilidad también con su mandato de promover y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, que decide tomar y emprender este caso. No solamente desde una mirada de tutelar los derechos fundamentales de Ana Estrada, que ella está exigiendo sean reconocidos, sino también de repensar el concepto y el fenómeno de la muerte en condiciones dignas. Por eso es que, y ya lo ha adelantado el Defensor del Pueblo, el propósito es que esto se debata en espacios públicos para que nosotros podamos intercambiar opiniones sobre este tema que ha estado soterrado mucho tiempo, pero que sin embargo es algo necesario de discutir y que eventualmente nosotros vamos a buscar volcarlo en un informe defensorial para analizar más casos que los de Ana, pero también tomando en cuenta distintas aristas, porque el tema de la muerte digna abarca muchísimo. Entonces la idea es que primero, con el caso de Ana, podamos nosotros debatir sobre este tema, que antes no lo hacíamos y que sin embargo es necesario discutir porque la muerte es parte de la vida, ¿no? En este caso, ustedes como Defensoría presentaron el caso en el juzgado. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cuál es el trámite? En este momento está en juzgado. Después, ¿a dónde pasa? ¿Quiénes lo ven? ¿Y hasta dónde se puede llegar para que Ana pueda ejercer su derecho? Permíteme explicarte primero la estrategia de la Defensoría del Pueblo. Nosotros, al presentar una demanda de amparo contra norma legal, reconocido en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, consideramos que al día de hoy existe un artículo del Código Penal que a nuestra consideración es una prohibición penal que resulta lesiva, que vulnera
y amenaza los derechos fundamentales de Ana, porque al día de hoy ella está impedida de que cualquier persona que pueda ayudarla a ejecutar, a realizar, exacto, a materializar sus derechos, podría correr el riesgo de ser procesado penalmente con una pena que llega hasta los 3 años de cárcel, ¿no? Entonces, la idea es que este amparo se dirija contra esta norma legal, que es el artículo 112 del Código Penal, que regula el supuesto del homicidio piadoso y que establece que la conducta que ella solicita, en este caso describe un contexto de eutanasia, esa conducta sea inaplicada, es decir, que no se aplique al caso de Ana, y esto es importante también porque cuando hablamos de un proceso de amparo es una tutela de derechos de Ana. Una sola persona. Exactamente. Nosotros claro, ahora estamos hablando, digamos, en un caso con nombre y apellido. Ana Estrada. Son los derechos fundamentales de Ana Estrada y en tanto se trata de su caso, pedimos la inaplicación del artículo 112 para su caso. ¿Para qué? Para que ella pueda materializar, pueda ejercer los derechos fundamentales que ella está solicitando al Estado. No solamente el derecho a la muerte en condiciones dignas, sino también el derecho a la dignidad, el derecho a una vida digna, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que eso está muy vinculado con la autonomía y la libertad de las personas para poder decidir sobre su proyecto de vida, el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos. Y este conjunto de derechos respalda lo que ella está solicitando al Estado a través de esta demanda de amparo. Entonces, el pedido es que no se aplique el artículo 112, que Ana pueda ejercer sus derechos a tener la garantía de decidir cómo, cuándo y dónde cesar con su vida cuando para ella resulta incompatible con su idea de dignidad. Este recurso legal se ha presentado ante un juzgado constitucional. Lo hemos presentado ya hace unas semanas. Dado que el Poder Judicial el día de hoy se encuentra de vacaciones, la respuesta, digamos, para establecer un plazo fijo es incierta por el momento, pero sí queremos dejar en claro que la salud de Ana es una salud que se está deteriorando en el tiempo. La enfermedad que ella padece se llama polimiositis, que es una enfermedad incurable, degenerativa, progresiva, crónica, que día a día va a ir debilitando sistemáticamente sus músculos, pero manteniendo intacta, digamos, sus funciones mentales, ¿no? Ella va a seguir consciente de ese deterioro progresivo del cuerpo, ¿no? Hay un conflicto ahí entre la mente y el cuerpo. Entonces, ella estando consciente de su salud, ¿no? Es importante que los jueces también tomen en cuenta esta condición particular de la salud de Ana, ¿no? El pedido es que ella tenga el poder de decidir sobre su vida. Por tanto, tiene sentido que esta demanda sea resuelta en conformidad con la naturaleza del caso, ¿no? La extraordinariedad del caso, las particularidades del caso y de Ana Estrada, ¿no? Precisamente porque ella hoy tiene varias medidas invasivas en el cuerpo, tiene una traqueostomía, una gastro. Ella es altamente dependiente de un respirador por las noches. Todas estas medidas invasivas a ella le generan no solamente incomodidades, sino también le va a generar, digamos, además de las incomodidades, son temas que van a ir aumentando en el tiempo, ¿no? Va a ser cada vez mayor la dependencia para alimentar, para asearse. Y ella va a ser consciente de todo ese sufrimiento. Y ella va a ser consciente de todo eso, ¿no? Entonces, la idea es de que ella pueda tener en sus manos hoy la decisión, si es que el juzgado lo declara fundado, de poder decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que esto debe ajustarse a un plazo razonable y a la naturaleza del caso, ¿no? Digamos que esto se podría resolver solo en juzgado o puede llevar hasta el Tribunal Constitucional. Eso puede llegar, claro. Esto puede llegar en caso las partes demandantes apelen, si es que esto se declara fundado. El camino puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, pero es un camino incierto, nuevamente, ¿no? Las posibilidades están abiertas. Hoy no es el Tribunal Constitucional, estamos recién en el primer peldaño de un camino que puede demorar, pero que exigimos, y eso es importante invocarlo, que sea resuelto de la manera más célere posible en razón de la condición de Ana, ¿no? Permíteme, por favor, Josefina, leer lo que Alejandra Grecia a través del Facebook comenta. Respecto a la muerte digna, se refirió que esta persona tenga que estar padeciendo sufrimientos físicos y psicológicos.
Dice, ¿ambos aspectos son necesarios obligatoriamente para hablar de muerte digna o podría solo considerarse que padezca males psicológicos? Bien, esto es importante aclararlo también porque a veces se hablan de estos elementos de manera aislada, ¿no? Entonces, yo voy a hacer referencia un poco a la legislación comparada, ¿no? Porque si bien hoy día nosotros estamos hablando del caso de Ana y por eso hablamos, digamos, hablamos de dolores intolerables porque así lo dice el tipo penal. Hablamos de enfermedad incurable porque el tipo penal, es decir, el delito de homicidio piadoso, exige y regula concretamente ese supuesto, ¿no? Habla de una enfermedad incurable, habla de dolores intolerables y nosotros nos estamos ciñendo a lo que regula este delito, pero también a lo que está pidiendo Ana. La enfermedad de Ana tiene tales características que hacen que nuestra demanda tenga que ajustarse a las particularidades de Ana. Pero vayamos al caso de otras regulaciones en donde sí ya se está hablando en materia, digamos, legislativa, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que van a permitir aplicar o que van a permitir que una persona pueda acceder a este derecho? No es que el día de mañana yo diga, bueno, estoy pasando por un estado de depresión y quiero acceder a la muerte digna y así nomás, no. Eso, y es importante acotarlo, así no opera. El campo de aplicación es restrictivo. Solamente las personas que están bajo determinadas condiciones pueden acceder a este derecho. Veamos el caso, por ejemplo, de España. España, el día martes, ha aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que legaliza y que regula el procedimiento de eutanasia. En esos supuestos, por ejemplo, la primera restricción solamente para ciudadanos españoles y para residentes en España. La segunda restricción para personas que tengan una enfermedad incurable, degenerativa. La tercera condición, que sea fuente, ¿no?, que le genera dolores físicos y psicológicos. Se hace de manera acumulativa, ¿no? Y también que tenga capacidad para decidir sobre sí mismo. Porque claro, el tema de la eutanasia va a abrir necesariamente frentes que son más complejos de abordar. Habrán casos de estados vegetativos, habrán casos de menores de edad, hay casos muy complejos. Creo yo que el primer paso para hablar de este tema es centrarnos en el caso de Ana, escuchar el testimonio de casos como el de Ana, de casos como el de María José Carrasco en España, o el de Ramón San Pedro, o el de Chile, me parece, de 12 años. También. Pero claro, nuevamente, esos son casos que van a permitir abrir más frentes de discusión, de debate, para establecer medidas por parte del Estado que, si es que decide legalizarlo, ¿cómo hacer para que el Estado garantice que la voluntad de la persona sea realmente indubitable, sea realmente lo que quiere? Que no queremos que haya un mensaje equívoco, ¿no?, de sostener que hay vidas que no merecen vivirse o que no son dignas de vivirse. Ese no es el mensaje que nosotros queremos emitir. Cuando hablamos de muerte en condiciones dignas, y así lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, habla de la dignidad, pero habla también de la autonomía. Y para hablar de la autonomía, que también está íntimamente vinculado con la dignidad, hay que hablar de la voluntad, hay que hablar de la libertad. Claro, es una libertad que muchas veces está condicionada a aspectos socioeconómicos, aspectos de vulnerabilidad, pero ahí está el desafío del Estado. ¿Cómo va a ser el Estado para garantizar, establecer salvaguardas que permitan que solamente las personas que libremente lo deseen, que sea el resultado de una decisión ponderada, reflexionada, meditada en el tiempo y que no sea algo transitorio, ¿no?, producto de una situación, por ejemplo, de tristeza o qué sé yo, ¿no?, claro, de variables psicológicas que pueden ser transitorias? No, el Estado tiene que garantizar que solamente aquellas personas que hayan razonado de una manera constante, que lo hayan expresado de manera libre e informada. El Estado también tiene que poner a disposición alternativas. La muerte en condiciones dignas puede ser una opción, puede ser los cuidados paliativos una opción para la persona que lo solicite. Si la persona no quiere cesar con su vida, tiene que tener otras opciones a la mano. Si la persona quiere, por ejemplo, los supuestos de limitación de esfuerzo terapéutico, que le retiren las máquinas o las medidas de soporte vital que la mantienen en vida, bueno, veamos, regulemos, no, esto ya está regulado, pero hablemos, por ejemplo, del rechazo al tratamiento médico. Hay distintas opciones que permiten que sea la persona que lo vive y nadie más que la persona que lo vive la que tenga la decisión en sus manos. Es decir, que sea ella quien decide entre las alternativas que el Estado tiene que brindarle. Con respecto a ese tema de decisiones, Víctor Moreno consulta, si una persona ya no tiene facultad de decisión,
digamos que está en coma, por ejemplo, ¿quién decide por ella o por él? ¿O la norma no contempla para ese grupo de personas qué es una vida digna y cómo es una muerte digna? Bueno, desde una perspectiva, desde un enfoque de personas con discapacidad, recientemente el Código Civil ha sido modificado para establecer lo que se conoce como mecanismos de apoyo y de salvaguardas a futuro. Si yo, producto de un accidente o producto de una enfermedad, el día de mañana yo ya no puedo expresar de manera indubitable, de manera clara mi voluntad, hay mecanismos que te permiten vía notarial o vía judicial establecer que determinada persona pueda garantizar que mis deseos y que mi voluntad se lleve a cabo. Dejar constancia de qué es lo que yo quiero para que el día de mañana pueda ser efectivizado a través de los apoyos y salvaguardas. Las salvaguardas son mecanismos que van a permitir evitar que mi voluntad sea distorsionada o que sea malinterpretada, ¿no? Hay estos mecanismos por un lado. Y por el lado, evidentemente, nuevamente, cuando yo hablo de muerte digna o cuando hablamos de eutanasia, habrán casos más complejos que otros, ¿no? Ya lo hemos dicho, las situaciones de estado vegetativo, y no solo estado vegetativo, cuando la persona, por ejemplo, es menor de edad. ¿Quién va a decidir sobre esa persona? Bueno, están los representantes legales, los tutores, los padres, dependerá de la situación en el caso en concreto. Pero sí es importante que cuanto menos vayamos poco a poco discutiendo aquellos casos en donde hay una mayor claridad sobre cuál es la voluntad de la persona. Al día de hoy, la Defensoría del Pueblo está apoyando el caso de Ana Estrada. Y Ana Estrada, ya hemos presentado además un informe psicológico que da cuenta que Ana está en una situación de ejercicio de plenas facultades mentales. Ella no está condicionada a una situación de presión, no está condicionada a una situación de transitoriedad, ¿no? En donde de repente es algo producto del momento. No, esto es algo que lo ha reflexionado ya varios años. Ella está en plenas condiciones para poder decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Y eso es un caso bastante claro. ¿Debe la ley ser indiferente? ¿Debe ser indolente? ¿Debe ser ciega? Estos casos nosotros consideramos que no. Y por eso nosotros estamos pidiendo que esa ley, que hoy día lo es, que hoy día no reconoce los casos como los de Ana, que sea inaplicada, que no surta efectos y que no impida que Ana pueda ejercer el derecho a decidir que le corresponde. Los papás de Ana, la mamá y el papá, la están apoyando en esto. Debe haber sido muy difícil, supongo, como padres, ¿no? De escuchar a la hija decir, apóyenme en esta lucha. Han escrito mucho sobre eso en su blog, ¿no? Es difícil, pero creo que una persona que vive directamente, diariamente, los dolores, los padecimientos, los sufrimientos de una persona que de acuerdo nuevamente a sus formas de creencia, a sus ideologías, porque mucho depende cómo vive una persona su enfermedad en conformidad con esta manera de pensar, ¿no? En el caso de Ana, sus familiares la han escuchado, la entienden y la apoyan y respaldan plenamente. Son unas personas realmente maravillosas que viven nuevamente día a día lo que es el camino de Ana hacia una búsqueda, a una muerte digna. Ana ya lo ha dicho varias veces, ella buscó la muerte de manera clandestina. La muerte a través de mecanismos que podían poner en riesgo la integridad de sus familiares. Claro. Y no lo hizo por eso. Ana intentó ahorrar fallidamente para viajar a Suiza, que es el único país en el mundo en donde extranjeros pueden acceder a una muerte digna. Por un pago, ¿verdad? Pero para empezar, digamos, por un tema económico no fue posible, pero también era el hecho de que ella lo que dice es, y esto nuevamente hay que recordarlo, la muerte digna es la autonomía, la decisión de la persona de decir dónde, cómo y cuándo. Ella no quiere morir en Suiza, ella no quiere morir lejos de sus familiares. Esa opción de que cualquier persona le podría decir, mira, te pago todos los viáticos, todo el pasaje y te llevo a Suiza para que acabes con tu vida. Eso no es una muerte digna. La muerte digna es una muerte en conformidad con los deseos, con la voluntad, con la decisión personal de la persona de decidir cómo quiero despedirme de mis familiares, en qué lugar quiero despedirme de mis familiares. Entonces, ella quiere hacerlo en Perú y quiere que el Estado peruano, y ya es tiempo que lo haga, reconozca sus derechos. Muchísimas gracias, Josefina. Seguramente más adelante volveremos a tocar el tema para que nos comente cómo va el proceso.
Muchísimas gracias a por la todos invitación. ustedes.